pero que hoy estén aquí es muy retroalimentador para nosotras, porque ustedes son los encargados de llevar un proceso legal, jurídico, que nos dé a nosotras la no revictimización y la oportunidad de estar seguras también en los espacios digitales. La policía cibernética es fundamental en este proceso legislativo. Hoy no tienen herramientas. Hoy pueden justificar el hecho de no podemos darle tipificación a un delito de difusión de contenido íntimo porque no hay delito, pero ya va a haber, ya no tendrán excusas ni pretextos. Bueno, agradecerle por supuesto al Congreso, a mis compañeras, a mi compañera Silvana, que es una gran amiga, que es también cofundadora del Frente Nacional para la Sororidad, que es una compañera que viene de todo, y gracias Silvana por estar ahí tras bambalinas. Para iniciar este pequeño foro, yo sí quisiera que por favor me ayudaran, que cambiamos, alguien me va a ayudar con el listo. Otra por favor. Quisiera yo que me ayudaran a sacar todas y todos sus teléfonos celulares. Saquen sus teléfonos celulares, todos. También policía cibernética nos haga. Hoy vamos a hackear. Muy bien, ahora ayúdenme a bajar su barra de herramientas, que algunos teléfonos Android lo traen en la parte superior del teléfono, algunos teléfonos iPhone los traen de los lados derechos. Es a donde viene si estás conectado a internet, si tienes wifi, si tienes datos. ¿Ya lo ubicaron? Muy bien. Ahora, ayúdenme por favor a levantar la mano. ¿Quién tiene prendido ahorita el wifi? ¿Quién tiene prendido los datos móviles? ¿Quién tiene prendido en este momento la geolocalización o geoubicación? ¿Quién tiene prendido en este momento el Bluetooth? Sí, aún existe el Bluetooth. Cuando yo estaba chiquita, iba a la secundaria, me acuerdo que voy a dar tu teléfono, no te va a pasar mi parte. Cuando yo estaba chiquita, me acuerdo que juntábamos así los teléfonos para ir a comprar, ¿no? Y todo el mundo ya sabía que en la esquina de algún patio se estaban pasando seguramente un patio, porque estaban todos juntos así. Ahora ya no, ahora ya hay el Bluetooth. ¿Quién tenía prendido el Bluetooth? Recuérdenme por favor. ¿Levanta la mano? Ok. Fíjense, ya, muchas gracias, ya pueden guardar sus teléfonos. Quienes me dijeron que tenían activada la geolocalización, por ejemplo, sin utilizarla y sin estar conectadas y sin tener el rastro, puede pasar como uno de los casos en donde ayer pedimos una pizza y le subimos aquí en la Ciudad de México, y una pizza y las grandes empresas te piden no nada más el nombre y la dirección, te piden la ubicación para llegar al momento. Entonces, hay veces que tenemos poca ciberseguridad y ponemos casa de mi mamá, casa de mi papá, mi casa, mi trabajo. Y toda esa historia de la localización que tenemos se sube a nuestras cuentas de Google que tenemos abiertas y que podemos buscar en la parte superior derecha de nuestra cuenta de Google a través de nuestro Gmail, cómo alguien puede revisar todo nuestro historial de geolocalización que no ciframos, que no encriptamos. Esto hace a que nos pongamos a la esfera pública, ¿no? Cuando termine yo estos argumentos van a entender por qué de repente les ponemos estos ejercicios. Quienes me decían, por ejemplo, que tenían su Bluetooth prendido, y yo ahorita prendo mi Bluetooth y no lo tengo cifrado, ni codificado, ni nada, yo podría meterme a cualquier celular, por ejemplo, incluido de la policía cibernética, a partir de mi teléfono y saber cuáles son los datos que me pueden compartir a través de este Bluetooth, de esta señal de Bluetooth, porque todas las imágenes, los vídeos, videos, incluso conversaciones que no tengamos registradas, se pueden sacar de parte de otro teléfono. En la Ciudad de México, por ejemplo, de repente creemos que el Wi-Fi es un señor y dador. Gracias Wi-Fi por darnos internet a todas y a todos. Y creemos que es alguien como un espectro poderoso que solamente nos da y no nos quita. Y es una gran mentira. El Wi-Fi recibe información también de todo lo que no tengamos.
En la Ciudad de México, por ejemplo, cambiamos a otra. En la Ciudad de México, que no se ve más o menos el dato, fueron hackeadas más de 300,000 cuentas de aquel vagón del metro de la línea 2 de la Ciudad de México, donde se le ocurre al gobierno de la ciudad decir Wi-Fi para todos y gratis, y todas y todos, Wi-Fi. Y nos conectamos a ese Wi-Fi sin tener la ciberseguridad, sin tener educación digital, sin tener protocolos activos para saber encriptar y para saber cifrar los contenidos. Y entonces a través de ahí fueron hackeadas cientos de cuentas. Y después nos preguntamos, ay Olimpia, es que me hackearon mi teléfono. No, o sea, los hackers no van así como que te voy a hackear a ti. No, hoy a ti. No, a ti. No, simplemente hay veces que no tenemos algunas herramientas de ciberseguridad. Eso no justifica la violencia, ¿no? Sin embargo, esto hace a que muchas cuentas de repente nos hablan y dicen, ¿quiere usted cambiarse a Movistar? ¿Quiere usted cambiarse a Telcel? ¿Quiere usted cambiarse a Yusacel? O de repente estamos platicando con la comadre y le decimos, oye, fíjate que tengo ganas de comprarle un refri, le digo a Vilma, y de repente me sale en la publicidad de Facebook, Sears, te entiende, lleva tu refri a mitad de precio. Y uno dice, ¡ah! Sears sí me entiende. O sea, se lo dije a Vilma, inmediatamente me mandó la publicidad. Nos están escuchando, comadre. Sí, nos están escuchando. O sea, sí hay empresas internacionales que compran información. Según el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, el INAI, señaló que una identidad virtual cuesta alrededor de 500 y 600 pesos. ¿Qué es una identidad virtual? Tu fotografía, tu nombre, tu teléfono, tu Wi-Fi, tu Facebook, tu Twitter, tu correo electrónico, datos que se dan en el ciberespacio. Y hay gente que lo compra, porque para Internet no somos personas, somos objetos de comercio, solo somos dinero. El Internet, por supuesto, que está hiperglobalizado e hipercapitalizado, y esto hace que no se reconozcan los derechos humanos también en el espacio digital, a que solamente haya un intercambio de comercio, tanto sexual como comercio de intercambio de ganancia, ¿no? Económica. Entonces, estas cosas yo siempre lo hago en los foros porque de repente está el tabú, el estigma, el estereotipo de es que la violencia digital solo le pasa a las mujeres locas, prosaicas, putas, zorras, las que hacen sexting, porque si no hicieran sexting no les pasaría. Y yo les pregunto a todos los que levantaron y a todas las que levantaron la mano, ¿quién puede ser víctima de violencia digital? Todos. Los que no levantaron están equivocados. Todas y todos podemos ser víctimas de violencia digital, porque no tenemos ciberseguridad, porque nadie nos ha enseñado educación digital. No es una cuestión de hombres y de mujeres, por supuesto que no. Todas podemos ser víctimas, todos podemos ser víctimas de alguna violencia digital, pero hay una violencia que sí se tiene que ver con ciertas perspectivas, que sí se tiene que hablar de género, que es la violencia sexual en Internet. Así como pueden hackear nuestras cuentas en Facebook, tanto de hombres y de mujeres, es verdad. Así como pueden rastrearnos, amenazarnos, secuestrarnos a través del espacio digital cuando damos información o cuando nos roban información a hombres y mujeres, es verdad. Pero al momento de hacer público un contenido íntimo, no es el mismo impacto negativo ni el contexto político ni social de publicar el pene desnudo de un hombre a la vulva desnuda de nosotras. No es igual, no cuesta el mismo impacto. Por lo tanto, esta violencia se tiene que ver desde la perspectiva de género. Y además, esto no es más que por, ¿le pueden ayudar también, por favor? Por la hipersexualización de nuestros cuerpos. ¿Qué es la violencia digital? La violencia digital es la acción que se perpetúa a través de los espacios digitales, llámese espacio digital, cualquier espacio de dígitos, no nada más el espacio de Internet. Por eso es que de repente alguien le llama violencia en línea, ciberviolencia. ¿Por qué digital? Para hacer el concepto más amplio, me recuerda el caso de Abigail de Puebla. Abigail tenía 14 años y le hicieron un avatar. ¿Ubican qué es un avatar? Bueno, los que no ubiquen o las que no ubiquen, es un humanoide digital, un humanoide con tus manos, con tu cuerpo, con tu cara, que se hace muy fácil en un programador. Entonces hicieron un humanoide de ella, de Abigail,
e hicieron un videojuego que se llamaba #HiLagrasa. Con ese videojuego jugaban a matarla, a quemarla, a mutilarla, a violarla tumultuariamente y después la revivían como una especie de Mario Bros para volverla a quemar, a matar, a violar tumultuariamente, y las capturas de pantalla se la mandaban diario a su WhatsApp. Hoy te violamos, hoy te quemamos, hoy te asesinamos y mira, ya te revivimos. Es un videojuego que se llama #HiLagrasa. Y cuando ella asiste con sus papás al Ministerio Público a denunciar que había un videojuego así, lo primero que dijeron fue: ¿y te violó? ¿Te quemó? ¿Te asesinó? Fue virtual, no es real, es un juego. Porque no tenía, obviamente, una repercusión física, lo que se pueda ver. Entonces, no necesitó internet para llevar a cabo esta violencia, necesitaban a llevar a cabo un programador. Entonces, cuando hablamos de digital, hablamos de esta cuestión integral, porque digital es la pantalla, digital es el micrófono, digital son los celulares conectados o no conectados a internet, digital es todo, y lo próximo que pueda hacer o constituir al ecosistema digital. Por eso nos blindamos cuando decimos digital, por lo próximo que pueda pasar en el futuro, que no sabemos aún que va a existir. Entonces, partiendo de esto, la violencia digital daña principalmente 3 bienes tutelados por la ley. Obviamente para nosotras es la vida, pero vamos a acotar la dignidad, la privacidad y la vida íntima, y afecta principalmente a mujeres entre 18 y 30 años, pero no es exclusivo de que solo afecte a mujeres en esa edad. También existen mercados de explotación digital en donde suben contenidos de que se salen de estos rangos, mayores de 30 y menores de 16 años. Y por supuesto que afecta a las mujeres. El informe de violencia en línea que hicieron mis compañeras de luchadoras junto con Internet es nuestra, y esta alianza señala que más del 80% de contenidos en Internet son contra mujeres. Esto significa, por ejemplo, que redes como Twitter y Facebook atacan más a periodistas y activistas, y en redes sociales como en Twitter, atacan a periodistas y activistas, y en Facebook se distribuyen más contenidos íntimos sin consentimiento. Entonces, cambiamos, por favor. Otra, por favor. ¿Cuál es la otra, por favor? ¿Cuál es la situación más, punible, o por qué no se da el acceso a la justicia? Otra vez podemos hablar creo que eso ya lo dije. Vamos a pasar todas para... Ahí está. Por la hipersexualización de nuestros cuerpos. Y ahí viene la parte que más me gusta, y el por qué yo sé que muchas de mis compañeras, para ustedes va a ser repetitivo lo que voy a decir, pero es algo que se tiene que hablar, sobre todo cuando hay aquí instituciones, legisladores, porque por eso es que no hay acceso a la justicia. Primero, se cree que lo virtual no es real. Segundo, existe esta hipersexualización de pensar que todo proviene de la práctica del sexting y por eso es que tú tienes la culpa. Y tercero, creo que una de las tabús, de los estigmas, es precisamente que es sexual. Y entonces todo el mundo, no hay que hablar de lo sexual. En lugar de decirle vulva, vagina, la cucarachita. En lugar de decirle pene, ¿no? El pilín, mi amigo, ¿no? Entonces, eso significa que de repente tengamos todavía tabú en la manera en que vivimos el contexto sexual. Entonces, cuando hablamos de violencia sexual en Internet, pues así como he llegado incluso a foros, les puedo comentar, en donde me dicen: ay, licenciada, ¿va a hablar de violencia sexual en Internet? Sí. Oiga, pero no voy a decir algunas cositas, ¿no? Porque es que son de secundaria. Y yo dije, pues díganle cómo se coge para que se cuiden, para que no hagan eso. Pero digo, bueno, cuando vayan a tener una relación sexual, compañeritos, entonces ya no digo tantas cosas, pero sí hay un tabú, y este tabú hace que se reproduzca. La violencia digital es sistemática, es una extensión de la violencia que se vive en las calles, en las colonias, en las casas, en las familias, en el Congreso, y que se reproduce a través del espacio digital, que se perpetúa y tiene 2 identidades que no hacen que se vea real: el anonimato y la viralidad. El anonimato hace que no sepamos quién nos acosa. En la calle caminamos y alguien nos agarra una pompa y decimos: ese que va ahí con esa camisa, con esa playera, me acaba de acosar sexualmente en la calle. Y en Internet no podemos señalar muchas veces a quién nos está acosando. Y además
el hecho de la viralidad. Si en la calle una persona puede identificar, oye, es que me agarró, bueno, en caso de que haya una persona cordial, oye, es que me acaba de agarrar una punta, oye, te ayudo, ¿qué te pasó? Dice, no, tranquila. Y en internet vemos las fotografías, vemos los videos, vemos la publicidad y la viralizamos, le damos like, le damos compartir. Y esto no es más que por la cuestión de que se cree que no es real esta violencia. Cambiamos, por favor. Por ejemplo, quiero enseñarles esta imagen. A veces en el contexto, por ejemplo, cuando fui a Puerto Escondido, me acuerdo que enseñé una imagen de una chica que estaba haciendo sexting y los niños me vieron así como de... Pero cuando fui a Puebla, Guanajuato, de repente enseñaba yo fotografías así y lo primero que hacían era... porque era como de, ay, no enseñes el cuerpo prosaico. Y pues esta imagen, por ejemplo, hay tanta hipersexualización de nuestros cuerpos, hay tanta desigualdad que se perpetúa a través del espacio digital, que Facebook hizo una acción en internet, un juego en internet en donde subió el pezón así, boludito, carnosito, ya saben, de una persona y dijo, evita no venirte con este video. Entonces la gente lo compartía y decía, ay sí, o sea, principalmente hombres, pero oh, sorpresa, cuando abrían la pantalla no era un pezón de una mujer, era el pezón de un hombre. O sea, y entonces te das cuenta, todos lo compartieron porque como cuando estás así, porque digamos, la glándula mamaria está contribuida de glándulas grasosas, por eso es que es gordito. Entonces, este chico pues estaba como pasadito de peso, entonces tenía ahí, porque, a ver hombres, ustedes también tienen pezones y también se les cuelgan. Y también, o sea, la única diferencia es que nosotros, gracias a Dios y a Diosa, no tenemos pelos en el pezón.